buenas tardes. Damos inicio a esta conferencia de prensa donde el día de hoy abordaremos la situación de muchísimos trabajadores y trabajadoras de El Salvador que están siendo objeto de persecución política por parte del gobierno de Nayib Bukele. En esta conferencia de prensa tendremos el honor de compartir con representantes de los trabajadores de este país hermano centroamericano y también la presencia de la diputada Rocío Alfaro en la mesa principal. También ya se encuentran acá en la conferencia de prensa los diputados Antonio Ortega, Jonathan Acuña y las diputadas Priscila Vindas y Sofía Guillén del Frente Amplio también. En la mesa principal, junto con la diputada Rocío Alfaro, se encuentran el día de hoy en orden de derecha a la derecha de la diputada, se encuentra el señor César Benedetto de la Confraternidad de Defensores de Derechos Humanos de El Salvador. También se encuentra don Eric Zelaya, quien es de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, UNT. Doña Sonia Viñerta de la Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de ISDEMU. Y también se encuentra Catherine Escobar también de USDEMU. Sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a la diputada Rocío Alfaro. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Agradecer a los compañeros sindicalistas, trabajadores salvadoreños que buscaran a la fracción, que aquí también le toca dar las luchas por los derechos laborales y los derechos sindicales en nuestro país, expresarles nuestra completa solidaridad, principalmente porque estamos ante una oleada internacional que atenta directamente contra los derechos de los trabajadores, buscando la precarización y la eliminación de las leyes que les protegen en todos los países, y por supuesto esto solo es posible si logran destruir, si logran amedrentar, si logran imposibilitar de actuar a las organizaciones sindicales, que son las organizaciones de la clase trabajadora. Aquí en nuestro país es muy importante que esta denuncia recorra el territorio, porque se tiene una idea equivocada de lo que está pasando en El Salvador. Se tiene la idea de que ha logrado sacarse de la violencia al pueblo salvadoreño, mientras la violencia lo que ha hecho es transformarse en otras formas de violencia, como es la violencia económica, la violencia política que se ejerce contra las y los trabajadores del hermano país salvadoreño. Entonces, creo que es responsabilidad también de parte de este primer poder de la República darle voz, permitirnos tener su versión de los hechos y no solamente la que el Poder Ejecutivo quiere visibilizar, que es la posición del gobernante actual de El Salvador, y también solidarizarnos como clase trabajadora, hacerle llegar el mensaje a las demás organizaciones sindicales, a las de nuestro país, para que establezcan, ojalá, un efectivo canal de comunicación con nuestros hermanos salvadoreños y que puedan también ayudarles en este proceso de divulgación. Nos parece muy grave lo que está sucediendo, la persecución que se está dando, y desgraciadamente tampoco es ajena al tipo de prácticas que vemos en muchos de los sectores de los sectores privados de nuestro país, en donde se persigue también al sindicalismo. Entonces, agradecer la confianza y darles la palabra, ¿verdad?, para que ellos puedan explicarnos en qué consiste exactamente la denuncia y también pues darnos algunas coordenadas para poder expresar nuestra solidaridad. Muchas gracias. Gracias, diputada. Como ha trascendido en medios de comunicación internacionales, se está dando una situación de despidos masivos de trabajadores y trabajadoras del sector público allá en El Salvador, pero nos gustaría que ustedes den su propio testimonio de lo que está ocurriendo y las acciones que están tomando para enfrentar esta situación. Don Eric Zelaya, de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias a la diputada, a los diputados de Frente Amplio por darnos este apoyo, este respaldo. Creo que es importante que entre pueblos podamos hermanarnos frente a esta oleada autoritaria que recorre toda la región. Como ya decía, mi nombre es Eric Zelaya, soy el secretario general de la Federación Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, y desde el 10 de febrero nos encontramos en sus benditas tierras para hacer dos acciones concretas.
Una, por un lado, es denunciar los graves retrocesos en materia de libertad sindical y derecho de asociación que está viviendo nuestro pueblo salvadoreño, aprovechando que en su país está la sede regional de la Organización Internacional del Trabajo. Esta mañana hemos estado ahí con ellos, hemos presentado como unas 6 quejas ante la OIT, además de presentarles el informe que hemos preparado de la situación de las personas defensoras de derechos humanos, y aquí está documentado toda la situación que estamos viviendo actualmente. Y además alertar a la población costarricense, a los trabajadores y trabajadoras, a las organizaciones sociales, sindicales, ambientales, indígenas, sobre esta deriva autoritaria que, como decía antes, recorre América Latina, pasando desde Donald Trump, por Bukele, Noboa, Milei, y que hemos escuchado de parte de los ciudadanos costarricenses que también suena acá en Costa Rica. Queremos alertarles de que el modelo Bukele no es un modelo que deba ser exportable, y si hay alguna persona que aquí está promoviendo eso, está mintiéndoles. Y ahora vamos a pasar a comentarles. En El Salvador, nosotros consideramos que la libertad sindical está en peligro de extinción. En los últimos 3 meses se han despedido 455 líderes sindicales de cerca de 58 sindicatos. Además, ha habido una serie de despidos masivos que a la fecha nosotros llevamos un recuento de cerca de 9,000 trabajadores estatales, con recortes a las principales carteras de Estado, Salud, Educación, el ISDEMU, CONAMIPE, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura, bueno, en fin, la mayoría de instituciones públicas han sido recortadas en el presupuesto de este año y han venido a precarizar aún más los ya precarios servicios que cuenta nuestra población. Además, hay una criminalización excesiva de los luchadores y luchadoras sociales, medioambientales, trabajadores del campo, mujeres, sectores de la diversidad, entre otros sectores, que lo único que hemos hecho, nuestro gran delito, es manifestarnos en contra de todas las violaciones que el gobierno dictatorial de Nayib Bukele ha emprendido contra la clase trabajadora y los pueblos. Me quedaría hasta ahí para dar oportunidad a los otros compañeros y compañeras. Gracias, don Eric. Le damos la palabra a doña Sonia Viñerta, de la Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de ISDEMU. Muy buenas tardes, gracias por el espacio, esta tan importante conferencia que vamos a dar, porque vamos a hablar de la verdad. No existe el milagro en El Salvador, no existe un milagro Bukele, lo que existe son políticas de Estado represivas que han cambiado, ¿verdad?, una manera de actuar de las autoridades de seguridad, y estamos generando una forma de atacar los derechos humanos de la ciudadanía. Ya decía el compañero, ¿verdad?, la cantidad de personas que hay despedidas, y son miles de mujeres, y nosotras como integrantes del sindicato del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer nos hemos pronunciado en el retroceso que hay históricamente. Creo que todas las personas que nos acompañan saben lo difícil que ha sido para los estados reconocer los derechos humanos de las mujeres en la misma condición de igualdad, respeto de los hombres, y todas las acciones que de los estados deben hacer. Pues en El Salvador existe un retroceso porque se ha quitado la función, aparentemente porque se eliminaron las unidades fundamentales que deben en la institución, en este instituto, ¿verdad?, trabajar para las políticas públicas. El ISDEMU es la única institución de Estado, no existe otra que tenga la competencia de la generación de políticas públicas para las mujeres para alcanzar la igualdad. Y esto que se va a hablar, lo que ya se dijo y lo que se va a hablar, ha generado todo un retroceso para todas las mujeres en las instituciones públicas y la misma ciudadanía, porque al no haber políticas públicas, ¿qué es lo que se va a hacer entonces? ¿Cómo se va a trabajar desde el Estado para que las mujeres, en vez de retroceder, ¿verdad?, vayamos alcanzando los derechos? Incluso nuestra normativa nacional reconoce pues el derecho a una vida libre de violencia y dice que debemos gozar, ejercer y disfrutar los derechos que están en la Constitución y en los tratados internacionales, como es el derecho de asociación. Soy la secretaria general del sindicato del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer.
soy la secretaria de organización de la federación a la que pertenecemos, que es la UNT, y soy la secretaria de la mujer de la confederación también, y sin embargo esos 3 cargos nos sirvieron para considerar, ¿verdad?, que yo tenía derecho a continuar trabajando. Soy una mujer organizada, sindicalista, despedida, sin ningún problema laboral, simple y sencillamente, ¿verdad?, como le ha ocurrido a cientos de compañeras, de las cuales aquí habemos varias representando. Hay un problema serio a través del actuar de los ministros de salud, por ejemplo, del ministro de Educación, que han tomado estas carteras de Estado como si fuera cualquier cosa. Hay una explotación laboral, las reglas de la administración pública se han transformado y se ha retrocedido. Por ejemplo, no existe ya el debido proceso, tanto a nivel constitucional como a nivel, ¿verdad?, de las propias carteras de Estado. Ahí se hace lo que dice el ministro, lo que dice y le mandata desde Casa Presidencial. Estamos frente a una situación bastante grave. El sistema educativo está siendo trastocado porque se quiere borrar la historia del país. Entonces se ha cambiado la materia de estudios sociales por nombre de otras materias, porque hay hechos históricos que no se pueden negar, pero no son del gusto del actual gobierno y los quiere borrar. En el sistema de salud es grave, hay todo un esfuerzo de degradar las instituciones para que la gente, la población crea que podemos estar mejor fusionando el sistema de salud público con el Instituto Salvadoreño para el Seguro Social. Y hay un dato, por ejemplo, que parece espeluznante, ¿verdad?, como hacer trabajar 3 días seguidos, 72 horas seguidas completas a médicos. Los médicos especialistas han tenido que irse, renunciar porque no soportan. Todas las personas que se han quedado, aparte de las 9,000, porque son 11,100 y tantas plazas las que se espera despedir, la gente que todavía conserva su empleo está bajo acoso laboral, está amenazada, que no puede decir nada al respecto, no puede decir las deficiencias de recursos, de formas de administrar las instituciones, porque va para afuera. Entonces, por eso es que la gente pregunta, ¿pero por qué no denuncian? Porque hay toda una coacción estatal, precisamente para que las personas trabajadoras mantengan en silencio todas esas vulneraciones que se están dando dentro del Estado. Y en todo esto, quienes reciben el mayor impacto son las mujeres, tanto la ciudadanía en la pérdida de la calidad de los servicios, como las trabajadoras en cada una de las instituciones. Muchas gracias, doña Sonia. Abrimos un breve espacio de preguntas de prensa. No sé si los colegas quieren referirse al tema o pasamos ya a una etapa ya de conclusiones y de un mensaje final también de las personas en la mesa principal. Adelante, Javier. Buenas tardes. Sí, entonces, ¿cuáles serían las peticiones en concreto que está haciendo el sindicato en El Salvador? ¿Que se les restituya a los puestos o cuál sería la petición que hacen ante lo que ustedes señalan acá en la conferencia? Bueno, primero que nada es dejar bien claro el rompimiento del Estado de Derecho que hay en El Salvador debido a la coactación de las instituciones del Estado, como es la Corte Suprema de Justicia, como es los diferentes órganos del Estado, donde no podemos realizar los procesos administrativos ni judiciales correspondientes. Por eso hemos tomado la decisión de venir a Costa Rica, acá a la sede de la OIT. ¿Para qué? Para interponer las quejas pertinentes y, primero, solicitar que se abra una investigación sobre los procesos administrativos que se están siguiendo en El Salvador, que están en contra del Estado de Derecho. De igual forma, se va a pedir la restitución de cada uno de los compañeros y lo más primordial es el rompimiento que ha habido de los convenios internacionales, los cuales no se ha respetado el derecho a la sindicalización. Por eso es importante que la restitución de los compañeros se dé a la mayor brevedad posible y de igual forma se les restituyan todos sus haberes hasta este día que no han recibido. Emanuel Miranda, de Central Noticias. Buenas tardes. ¿Se oye? Okay. Emanuel Miranda, como decía César.
¿qué cambios se han venido presentando en la administración Bukele al marco normativo que ha reducido la capacidad de los trabajadores para organizarse dentro de El Salvador? Pues en realidad cambios legislativos no han habido. El problema es que el presidente y toda la institucionalidad del país se pasa la Constitución por donde quiere. De hecho, acaban de hacer una reforma constitucional que les permite, bueno, como en todos los países, para hacer una reforma constitucional se necesitan 2 legislaturas seguidas. El gobierno de El Salvador, a través de sus puyabotones, le llevamos allá porque no hacen otra cosa que recibir la iniciativa y ni siquiera la discuten. Acaban de aprobar una reforma constitucional que les permite en la misma legislatura cambiar cualquier cosa. Entonces estamos a expensas de lo que se levanta el presidente un día y quiere hacer cualquier cambio. Entonces, sin embargo, lo que ha pasado es que nosotros, por ejemplo, todos somos dirigentes sindicales y el artículo 47 de la Constitución establece que tenemos una protección especial que es conocida como el fuero sindical. Sin embargo, yo comentaba anteriormente que 455 directivos sindicales que nosotros hemos registrado, pero hay más, han sido cesados de sus puestos de trabajo sin ninguna explicación, sin ningún proceso. Entonces, lo que pasa en El Salvador es que vivimos bajo un régimen que no respeta el Estado de Derecho, como ya lo decía César. Eric Sojo, de Radio Surquí. Buenas tardes. Sí, se escucha ahora, sí. Ustedes en El Salvador tienen una asamblea legislativa con 57 diputados de Bukele, lo que ustedes llaman los puyabotones, y 3 diputados de oposición. ¿Qué riesgos le ven ustedes para Costa Rica, ya que aquí el presidente Chávez impulsa abiertamente que le demos 40 diputados o más para el 2026? ¿Qué riesgos ven ustedes para Costa Rica? Hay que ser bien claro y contundente. Nosotros respetamos la Carta de las Naciones Unidas y el respeto al derecho de los pueblos, pero también debemos de ser bien claros y contundentes en lo siguiente. Van a perder todos los derechos consagrados en su Constitución. Eso significa que tener un régimen así como el que nosotros tenemos, hemos perdido lo que establece la Constitución, nuestra Carta Magna en su artículo 1, 2, los derechos fundamentales. Si no, pues veamos lo que se ha hecho en El Salvador con el artículo 29, inciso 2, que es el estado de excepción. O sea, cuando un país llega a eso es porque pierde todas sus garantías y pierde todos sus derechos. Y al final le voy a poner un ejemplo para darnos a entender de mejor forma. Anteriormente, los informes se manejaban desde la Policía Nacional Civil, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Hoy no, los maneja la OIE, que es la Organización de Inteligencia del Estado, para que tengan algo muy claro y un ejemplo, que es el gobierno de El Salvador que maneja a total discrecionalidad la información pública. Arturo Bucó. Perdón, tal vez agregar un poco a lo que preguntaba. En El Salvador, el presidente ganó la primera elección de manera abrumadora, eso es indiscutible. Después, él hizo un llamado como el que hace el presidente Chávez acá, y el pueblo le dio la mayoría absoluta en el Congreso. El primer acto que hizo esa asamblea fue la destitución de la Sala de lo Constitucional, la destitución del fiscal general de la República. Luego hicieron un decreto obligatorio para destituir a la mayoría de jueces con el pretexto de que ya eran mayores de edad, mayores de 60 años. Se destituyeron una cantidad de policías de carrera y después se fueron tomando una a una todas las institucionalidades del país: Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, Procuraduría General de la República, Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, Tribunal de Servicio Civil, entre otras. Y ahora toda la institucionalidad está en manos del partido Nuevas Ideas. Eso es lo que sucedió allá. No sé qué va a suceder acá, pero si el presidente Chávez dice que quiere copiar el modelo Bukele, pues el modelo Bukele es ese. Y actualmente hay 11.000 despidos en el Estado, 455 directivos sindicales, hay dirigentes obreros encarcelados, dirigentes medioambientalistas, indígenas,
de movimiento de mujeres. Hay desalojos de los trabajadores por cuenta propia en el centro histórico de El Salvador. Se redujo las alcaldías. Nosotros teníamos 262 municipalidades y ahora son 44 municipalidades, con todo el despido de además de otro tanto de trabajadores municipales, concentración de poder y de recursos, porque se eliminó el Fondo de Desarrollo Económico y Social que era trasladado a las alcaldías, ahora se concentró en la Dirección de Obras Municipales, que depende del gobierno. Ahora se acaba de crear en las municipalidades una institución que centraliza también la recolección de desechos sólidos, y antes estaba en manos de las alcaldías. Entonces es una suerte de centralización y concentración de poder y de aplastamiento de cualquier disidencia. Entonces ese es el modelo Bukele, eso es lo que creo yo que quisiera copiar el presidente Chávez. No sé si los costarricenses estarán dispuestos a vivir eso que hemos estado viviendo en El Salvador. Además, quiero agregar que se ha perdido la autonomía de las instituciones. Las competencias están en ley, pero en la práctica no están dándonos la protección. Y hablo siempre por las mujeres, que somos más población, 52.8%, más de 3 millones. Entonces es tanto que cuesta lograr el acceso a la justicia a hombres y a mujeres, mucho más a las mujeres. Entonces ahora, como no hay una comprobación de que no se hace nada, no se cumple el debido proceso, no se hace la investigación, entonces las mujeres no quieren ir a denunciar, porque dicen es por gusto, no se hace nada. Y de hecho hemos recibido testimonios de compañeras a las que no se les ha querido recibir su demanda, su denuncia, y no hay ningún pronunciamiento ni de la presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ni la procuradora, ¿verdad?, para la defensa de derechos humanos, ni la gente que está en la Procuraduría. Entonces hay un silencio cómplice, el que le hemos dicho y le hemos llamado así, porque las instituciones están viendo la grave vulneración, sus titulares, y no pasa nada. Es un silencio cómplice y una subordinación a una figura presidencial. Arturo Cobo. Buenas tardes. En esa misma dirección, con lo que están diciendo ustedes, yo me hacía esas preguntas porque hace poco estuvo por acá su presidente y todo es de maravilla. Claro, hablando sobre la mala parte de seguridad y siendo ejemplo, y eso creo que es el trapito dominguear que utiliza. Nosotros, o sea, me gustaría saber, ya de parte de la sociedad salvadoreña, ¿qué respaldo hay, qué eco hay con todas estas violaciones? ¿Cómo miren ustedes que pueda estallar o moverse? Porque es la única manera, cuando se silencian de esta manera, poder la población hacerse presente. Me gustaría saber algo de ello. Bueno, yo creo de que cuando llegamos a este momento que usted menciona, es porque ya el pueblo está rebalsando el vaso. De hecho, es importante que la Iglesia Católica se ha pronunciado en El Salvador. De igual forma, yo creo que todos los sindicatos poco a poco nos vamos cohesionando y vamos haciendo esa unidad granítica que necesitamos para defender los derechos en nuestro país. Somos respetuosos de los derechos de los pueblos, somos respetuosos también de la Carta de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, pero también creemos que nosotros tenemos que defender en base al artículo 68 de la Constitución el derecho que el pueblo tiene, pero también tenemos derecho a la insurrección como ciudadanos. Yo creo de que en la medida que no se respete la Carta Interamericana de Derechos Humanos, vamos a terminar en un conflicto. No queremos regresar al 70, al 80, pero a eso es lo que nos están llevando. Debemos de dejar bien claro y ser bien categórico que en la medida que la población no tenga los alimentos en su mesa, ese va a ser el mayor detonante en El Salvador. Así como ahorita estamos acarreando el problema de más de 21,000 personas despedidas desde el 2019 a la fecha por el gobierno del señor Nayib Armando Bukele Ortiz, inconstitucional, porque es un presidente inconstitucional. Reconocemos que el Tribunal Supremo Electoral en El Salvador no tuvo la valentía en base a que la misma Organización de Estados Americanos en su mismo informe determinó todas las violaciones al proceso electoral en El Salvador.
Por tal razón, creo que es importante que nuestros conciudadanos en El Salvador estemos bien claros. Ya solo nos va quedando la última instancia, que es la insurrección en El Salvador. Muchísimas gracias. Vamos ya en el cierre de esta conferencia de prensa. Ahora unas palabras finales a la diputada Rocío Alfaro. Sí, bueno, primero que nada, solidarizarnos con la situación que está viviendo el hermano pueblo. Siempre ha habido un proceso importante de hermandad, una historia de hermandad entre nuestros países, y por supuesto que recordamos con mucho dolor la época de la guerra que hoy se quiere negar, que es parte también del discurso fascista que está imperando en nuestros países, negar las dictaduras, negar las guerras, negar las razones que dieron lugar a esas guerras, y también negar los enormes avances que significó en su momento, que significaron los procesos de firma de paz. Decirle al pueblo de Costa Rica que creo que este es un tema al que tenemos que ponerle mucha atención. Las similitudes son extremadamente claras en cuanto al desmantelamiento de la educación, desmantelamiento de la salud, desmantelamiento de las instituciones encargadas de los derechos de las mujeres, desmantelamiento de los derechos laborales en general, y por supuesto también la persecución a sus dirigentes sindicales. Efectivamente, hay un manual, hay una orientación al respecto de instaurar gobiernos autoritarios. Lo vemos incluso en el operar en los márgenes y más allá de esos márgenes, basados en la popularidad, yéndose fuera de los márgenes de la ley, como lo hace también el presidente Trump, que basándose precisamente en esa popularidad va más allá de lo que le es permitido y pone a gobernar a personas incluso sin ninguna potestad, sin ningún cargo concreto a emitir medidas y a señalar y a buscar chivos expiatorios para pues establecer prácticamente un régimen de terror. Lo vemos con el hermano pueblo salvadoreño. Aquí se ha fomentado la idea de que es un excelente presidente, que es muy querido y que no hay problemas sociales. Y bueno, ese tipo de narrativas de redes logran movilizar y logran hacer creer a todos y todas que piensan igual, y eso no es cierto. Entonces nos pareció muy importante apoyar esta gira regional que están haciendo los compañeros y compañeras, y por supuesto que nos sirva también para tener información de primera mano y no solo la información que el Poder Ejecutivo quiere que nosotros conozcamos sobre la situación salvadoreña. Muchas gracias, y yo me tengo que retirar, no sé si va a haber más preguntas porque ya va a discutirse un tema en el que me toca hablar a mí. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias a ustedes también, a las personas de la mesa principal, don César Benedetto, de la Confraternidad de Defensores de Derechos Humanos, a Sonia Beñerta y a Catherine Escobar de la Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras ISDEMO, y también a don Eric Zelaya, de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora UNT de El Salvador. Hasta acá esta conferencia de prensa. Gracias. Buenas tardes.